la primera parte de estos videos sobre melanomas, nos hemos referido a las distintas variedades anatomoclínicas de las mismas, tanto de la piel como de las mucosas. Y hablamos también de algo realmente importante, que eran los grosores y los niveles en relación con el pronóstico de los melanomas. Hoy vamos a hablar de otro hecho importante, fundamental también, y que es la relación que tienen los melanomas con los nevos melanocíticos. Porque una cantidad de melanomas que nosotros estimamos en el 25% de los casos nacen sobre nevos melanocíticos. Las estadísticas son cambiantes, pero en la nuestra el 25% de nuestros melanomas han nacido sobre nevos melanocíticos. ¿Y qué son estos nevos melanocíticos? Definiremos primero lo que entendemos por nevo. Nevo es una malformación circunscrita de la piel y de las mucosas, especialmente ectodérmicas. Hay tantos nevos, tantas malformaciones circunscritas de la piel y de las mucosas ectodérmicas como elementos celulares tiene, por ejemplo, la piel. Hay nevos epidérmicos, hay nevos sudoríparos, hay nevos sebáceos, hay nevos musculares, hay nevos vasculares, que son los angiomas. Es decir, que hay una cantidad de malformaciones circunscritas que representan una variedad muy importante de lo que nosotros entendemos por nevos. Estos nevos pueden ser genéticos, es decir, estar ya en el espermatozoide o en el óvulo y transmitirse por herencia, o ser disembrioplásicos, es decir, alterar ciertos factores de inducción en el crecimiento del feto y traer ahí estas malformaciones. Y hay otra cosa de interés, pueden ser congénitos o aparecer después con los años, que algunos llaman adquiridos. ¿Pero qué entendemos por nevo melanocítico? Bueno, es una malformación de los melanocitos. El melanocito es una célula que nace en la cresta neural y desde allí se dirige hacia la piel y hacia las mucosas, especialmente ectodérmicas, también hacia el ojo. En la piel o en las mucosas mismas, ¿dónde se deposita? Normalmente el melanocito se va a ubicar en la capa basal de la piel. Hay uno cada 3 o 4 células basales. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos que estamos frente a un nevo? Es porque generalmente hay una hiperplasia de estos melanocitos. Por ejemplo, llega a la epidermis y en lugar de haber un melanocito cada 3 o 4 células basales, hay una mayor cantidad. Generalmente esta hiperplasia se produce al nivel de las crestas interpapilares y se denomina el lentigo juvenil. Después vamos a decir sus características. Pero puede suceder que en lugar de haber un aumento en el número, hay una proliferación tan grande que esos melanocitos se agrupan en nidos o en cestas y que así se constituye el llamado nevo junctional, nevo de la unión entre la epidermis y la dermis, pero en realidad son intraepidérmicos. ¿Qué otra cosa puede pasar? El melanocito no llega a la epidermis y se detiene en la dermis. Allí se forman lo que se llaman nevos intradérmicos. Pero allí pierde en la mayoría de los casos el melanocito sus caracteres. Ya no tienen sus dendritas, sus características normales, sino que estos melanocitos o son
redondeados o son linfocitoides o a veces adquieren estructuras neuroides. Tal es así que Albertini y Mischer le llaman tipos A, B y C de estas células névicas. Pero puede ser que haya malformaciones circunscritas, nevos melanocíticos, donde estén los dos componentes, el componente epidérmico y el componente dérmico. Esos constituyen los nevos llamados compuestos. Hay más. A veces los nevos melanocíticos, con su aspecto característico, se detienen en la parte de la dermis un poquito más inferior y se constituyen lo que se llaman los nevos azules, planos de Jada-Sontiech, o a veces se forman células redondeadas que confunden muchas veces con un auténtico melanoma y que se llama entonces el nevo azul celular. En ocasiones, estos melanocitos dendríticos se distribuyen ya no en forma tan circunscrita, ya en localizaciones, por ejemplo, oftalmomaxilar, tomando el ojo, tomando la parte de la cara, la boca, la mucosa del paladar, tomando la oreja, y entonces se constituye el nevo llamado nevo de Ota, o nevo oftalmomaxilar por su localización, o nevo fuscocerúleo por su aspecto y su color. Y además de este nevo de Ota, que es oftalmomaxilar, hay un nevo de Ito que es acromio clavicular. ¿Por qué los japoneses Ota e Ito llevan los nombres de estos nevos? Porque son muy frecuentes en la raza amarilla. Por eso son los que lo han descrito más a estos nevos y llevan los nombres de ellos. Nevo de Ota o nevo de Ito. En ocasiones estos melanocitos van hacia la región, a la piel de la región sacra. Y a esta distribución, a estos nevos, de estos nevos melanocíticos de la región sacra, se denomina mancha mongólica, porque se ve también en esta raza especialmente. En los blancos aparece al nacer, pero después se va. En cambio, en la raza amarilla se conserva durante mucho tiempo. Y por último, esta distribución de esta mancha mongólica a nivel de región sacra puede hacerse en la misma forma, con la misma histología y las mismas características en otros lados. Y entonces se llama manchas mongólicas aberrantes, que tienen su importancia, porque la mancha mongólica verdadera nunca va a dar melanoma, y la mancha mongólica aberrante puede darla. Veremos en pacientes que tenemos, que hemos tenido, veremos todas, señalaremos estos aspectos clínicos e histológicos. Veamos este primer enfermo, con una lesión pequeñita, negra, un punto negro. Bueno, eso se denomina lentigo juvenil. Las mujeres en las épocas antiguas se pintaban como si fuera este mismo tipo de lentigo juvenil, se lo pintaban y los franceses llamaban grain de beauté, es decir, era una expresión de belleza hacerse esos lunares en la cara. Y en este otro enfermo que vemos, ya esos lentigos ya son múltiples, es una lentiginosis profusa, que eso ya no es tan común, es una cosa rara y que forma parte de un síndrome llamado síndrome Leopard, cuya sigla significa que tienen otras lesiones, otras alteraciones, además de esta lentiginosis profusa. Y veamos la histología del lentigo juvenil. Veamos cómo las crestas interpapilares se hacen mayores, allí donde se depositan esa mayor cantidad de nevos melanocíticos, y bueno, y este es el aspecto característico de estos lentigos juveniles.
Veamos esta planta, una mancha un poquito más grande ya que la del lentigo juvenil. Y veamos este dorso con una lesión también, una mancha mayor que la anterior. ¿Y estos qué son? Estos son los Nevon-Jansson a que hicimos referencia anteriormente. Miremos la histología. Ya no se trata solamente de un aumento en las crestas interpapilares de los melanocitos, sino que acá hay una proliferación tan grande que forman nidos o tecas. Estas proliferaciones, estas tecas, estos nidos, son de melanocitos típicos, no atípicos como vimos en el primer video cuando hablábamos de los melanomas, especialmente del lentigo maligno de Hutchinson. Y veamos esta cara, este otro nevo. ¿Ven que es blanco? Porque hay nevos hipocrómicos, melanocíticos hipocrómicos. A pesar de constituirse por hiperplasia de melanocitos, no producen pigmento y se denominan hipocrómicos. Veamos en cuero cabelludo este otro aspecto de este nevo melanocítico también llamado hipercrómico. Y en esta cara, dos nevos que se destacan, quizá haya otro, que se destacan pigmentados, que son nevos celulares intradérmicos. También los anteriores, esos nevos hipocrómicos, eran nevos celulares intradérmicos. Y lo mismo sucede con este de la nariz, es bastante parecido a un melanoma nodular. Veamos esta otra cara en esta mujer con un nevo melanocítico pigmentado, con algún pelo, y por fin ya se van agrandando los nevos y vemos este ya mucho mayor, con un aspecto verrugoso. Y veamos otra en un hombro, ya tiene pelos, ya es mucho más grande, ya estos constituyen los llamados nevos gigantes. Y son, por lo general, son congénitos. La mayoría de los nevos son adquiridos, aparecen después de cierta edad, pero hay nevos congénitos como estos gigantes que estamos mostrando. Y estos nevos congénitos, en general, a veces no son tan gigantes, a veces son más pequeños, menos de 3 centímetros, entre 3 y 20 centímetros se llaman medianos y más de 20 centímetros se llaman en realidad gigantes. Suelen acompañarse con pelos. ¿Y qué importancia tienen estos nevos congénitos? Bueno, es que estos nevos congénitos, especialmente los gigantes, pueden transformarse en melanoma. Casi hay estadísticas que señalan 10% y hay otras más de posibilidad de que estos nevos melanocíticos gigantes se transformen en melanoma. Y volviendo un poquito a estos nevos congénitos, digamos que casi siempre son múltiples, que son familiares, son genéticos en su mayoría, que los melanomas que dan no son tan malignos, siguen siendo malignos, pero tan malignos como los otros nacidos sobre la piel o sobre otros tipos de nevo. Es decir, que tienen algunas características que los destacan. Y miren esta, se llama en calzón de baño, porque toma toda, digamos, está tomando todo el glúteo, la parte sacra, ya llega la parte lumbar, y también por delante toma parte del pubis. Miren este, en el hombro, es otro nevo gigante, nevo melanocítico, generalmente son intradérmicos estos nevos, pero pueden asociarse con estructuras de tipo neurofibromatosis de Recklinghausen. Miren, este otro nevo gigante en el muslo y por fin esto en la región sacra de otro nevo de los que hemos llamado gigante. Y miren la histología del nevo celular intradérmico. Les dije que las células no se parecían a los melanocitos dendríticos. Miren este aspecto, digamos, particular que tiene histológicamente un nevo celular intradérmico. Y en esta otra histología se ven hasta fibras nerviosas. ¿Por qué? Porque en el primer video yo les dije que los melanocitos venían de la cresta neural,
pero que también de la cresta neural venían las células de envoltura de los nervios, venían las células simpáticas, de manera que a veces se acompañan con elementos de tipo neuroide, como sucede en muchos nevos melanocíticos intradérmicos. Dijimos antes que cuando histológicamente había un nevo juncional, esa proliferación enteca en la epidermis, y más un nevo celular intradérmico, se constituían los nevos compuestos. Es difícil la clínica de un nevo compuesto. Yo creo que a veces tienen un poquito de hiperkeratosis, pero es muy difícil. Vean acá un caso de nevo melanocítico compuesto, vean otro caso de nevo melanocítico compuesto y el tercer caso de nevo melanocítico compuesto, donde yo creo, como les decía, que a veces cuando tienen un poco de hiperkeratosis uno puede pensar en que sea un tipo compuesto, pero es difícil si no es histológicamente. Como ven este preparado donde hay, digamos, melanocitos intraepidérmicos, entecas y melanocitos dérmicos, es difícil el diagnóstico clínico de estos nevos compuestos. El nevo celular intradérmico en general es más fácil, vieron que son muy hipocrómicos, algunos tienen pelos, eso es más sencillo, pero no tanto estos nevos compuestos. Miremos esta frente, el color azul que tiene esa lesión. ¿Por qué es un nevo azul? Yo ya les hablé del nevo azul. Los melanocitos dendríticos van hacia la dermis, y ahí se distribuyen y dan esta forma plana llamada de Jada-Sontiech. Pero acá tienen otro en un pie, otro nevo azul. Cuando el pigmento es un poquito profundo en la dermis da ese color azulado. Y miren este otro ya tiene cuerpo en el dorso de la mano. Es un lugar frecuente de localización de los nevos azules celulares. ¿Por qué este es celular? Ya les dije que histológicamente se podía confundir con un melanoma. Y miren este otro nevo azul un poquitito más extendido, y acá tienen la histología de este nevo azul. Ven que es circunscrito, que los melanocitos están, digamos, en la dermis. Y miren esta histología de un nevo azul celular, cómo los elementos cambian y ya no son los melanocitos dendríticos a que hacíamos referencia. Y ahora mostraremos ese nevo de Ota, que tomaba los ojos, que tomaba la mejilla, que tomaba la oreja, que toma la boca en el paladar. Veamos este nevo de Ota y veamos este otro nevo de Ota y veamos cómo hasta el ojo es azulado, la esclerótica se pone azul porque el nevo abarca precisamente todo ese territorio. Y acá tenemos otra vez un nevo azul, más o menos como los anteriores, y vuelvan a fijarse en este otro enfermo, cómo la esclerótica adquiere ese color. Y acá está la histología de un nevo de Ota. Y miren este hombro azulado, que vendría a ser lo que denominamos nosotros antes nevo de Ito o acromio clavicular. Y veamos este otro enfermo con una mancha mongólica en la región sacra, y este otro con una mancha muy similar a la mancha mongólica, pero en otros sectores. Es decir, que es una mancha mongólica aberrante. Y miremos este nevo como tiene un halo blanco a su alrededor. Parecería un lentigo juvenil o un nevo juncional con una mancha blanca alrededor. Este tipo de nevo se llama nevo de Sutton y parecería que esa hipocromia que tiene alrededor lo favorece en el sentido de que son menos, que parten menos de ahí melanomas que en otros tipos de los nevos que hemos hecho referencia. De todos estos nevos, ¿cuáles son los más importantes con respecto a su posible transformación en melanoma? Porque si todos tenemos como 20 o 30 nevos, entonces
no es cuestión de creer que tenemos que sacar todos los nevos porque se pueden transformar en melanoma. Hablamos que estos nevos melanocíticos pueden dar melanoma, pero ya veremos en qué circunstancias. Y de todos estos, por ejemplo, si alguien de todos estos nos da, más nos da el nevo Janssen. Y el compuesto por ser Janssen. El nevo celular intradérmico raramente se transforma en melanoma. El nevo azul tenemos casos, pero también raramente. El nevo de Ota lo mismo, el nevo de Ito lo mismo, la mancha mongólica nunca y la mancha mongólica aberrante en ocasiones. Y veamos casos de interés, porque a veces algunos autores niegan los porcentajes altos de melanomas que han nacido sobre nevos melanocíticos, porque dicen que el melanoma hace desaparecer el nevo y que todo se refiere a que el enfermo dijo que tenía un nevo en ese lugar. Miremos acá cómo hay un nevo, por ejemplo, que se está transformando en melanoma. Veamos en la cabeza de este chico que tenía un nevo y se transformó en melanoma. Veamos otro caso de un nevo transformándose en melanoma. Veamos este otro caso, también en las mismas condiciones, cerca del pezón. Veamos otro caso de nevo en transformación en melanoma y otro más, lo que quiere decir de que evidentemente nosotros los hemos visto nacer a los melanomas sobre estos nevos y que tenemos bastantes casos. Y miren en un dedo, también en transformación en melanoma. Y ahora vamos a mostrar esos nevos en calzón de baño, esos nevos gigantes, en donde dijimos que había una posibilidad hasta, según algunos autores, de un 10%, que es una posibilidad muy grande de transformación. Veamos un caso, calzón de baño en transformación en melanoma, y otro caso, que es uno de los primeros que vimos, donde también hay un nevo gigante transformado en melanoma. Veamos este dedo, este espacio interdigital, con un melanoma que ha aparecido sobre un nevo azul. Y veamos este nevo azul, que era un nevo azul y que es un melanoma. Esta adenopatía que mostramos en el cuello de una paciente correspondía a un nevo de Ito que tenía en el dorso y que nos había dado la transformación en melanoma. Pero vuelvo a decir que los nevos azules, nevo de Ota, nevo de Ito, raramente se transforman en melanoma. Y para que veamos histológicamente cómo un nevo puede transformarse en melanoma, miremos este diapositivo que lo está indicando con claridad. ¿Qué hacemos con estos nevos? ¿Cuándo los tratamos? Bueno, les diría en primer lugar que hay ciertas localizaciones de estos nevos que obligan a ser eliminados por los traumatismos que pueden sufrir. Son cuando están en palmas, en plantas, en genitales o en la boca. Allí hay que sacarlos. ¿Y en qué otras condiciones se sacan los nevos? Los nevos se sacan también cuando sufren transformaciones, se agrandan, cambian de coloración, sangran, se ulceran, duelen, y se dice también cuando se infectan. Sin embargo, nosotros con Abulafia los hemos estudiado muchos nevos que se infectaban, y la infección es del folículo piloso sebáceo, y no pertenece la infección al nevo. De manera que cuando se infectan, generalmente si es una sola vez nos lo sacamos, y si son varias veces, entonces lo hacemos por el hecho de que se infecta repetidamente. Pero creemos que los nevos infectados no son como esos nevos que cambian de coloración, de tamaño, que se ulceran, etcétera, que son los que uno debe sacar. ¿Y cuál debe sacar? Los congénitos y sobre todo los congénitos gigantes. Y hay otro tipo de nevo de que vamos a hablar, que se llama el nevo displásico, y que, en esos tenemos que adoptar ciertas medidas a lo que vamos a hacer referencia.
Bueno, recién dijimos que íbamos a hablar de los nevos displásicos, el síndrome de los nevos displásicos. ¿Qué significa esto? Son muchos nevos, a veces 150, 200, adquiridos, familiares muchas veces, que aparecen en el tronco, especialmente en el pecho y más aún en el dorso. Son con el aspecto de nevos Jansson, apenas elevaditos, chicos. Fíjense que hay ciertas caracteres de este tipo de nevo melanocítico, que por otra parte se ve más en personas rubias o pelirrojas. Hay una predisposición en la raza, pero fíjense que los caracteres se pueden recordar en forma mnemotécnica diciendo A, B, C, D, E. ¿Y qué quiere decir A? Son asimétricos. ¿Qué quiere decir B? Que tienen el borde irregular. ¿Qué quiere decir C? Que tienen un color pardo, digamos, de distintas tonalidades de pardo. ¿Qué quiere decir D? Que tienen un diámetro más o menos de 3/4 centímetro de centímetro. ¿Y qué quiere decir E? Que son ligeramente elevados. Y fíjense que de todos los nevos que encontramos en el síndrome del nevo displásico, hay un 29, hay una estadística de un 20 a un 39% de todos estos nevos que son displásicos. ¿Y qué quiere decir displásicos? Que tienen melanocitos atípicos, melanocitos displásicos, y que se confunden con los melanomas. Y aún más, no solo se confunden, sino que se pueden transformar en melanoma. Veamos algún caso. Fíjense este chico lleno de nevos melanocíticos que parecen lentigos juveniles o parecen nevos Jansson. Miren acá en el dorso, ya en el dorso de esta señora, o esta mujer, tenía unos 27 años aproximadamente. Fíjense la cantidad de nevos que hay de tipos nevos melanocíticos. Fíjate este solo a más grande aumento, donde tiene las características que hemos señalado en la ABCDE. Y acá hay otro caso donde hemos marcado dentro de los nevos que veíamos el que nos parecía displásico. Y estos nevos tienen una arquitectura muy especial. Generalmente, volviendo a la arquitectura, es névica. Y en el 50% de los casos aproximados se trata de un nevo compuesto. Hay una hiperplasia de melanocitos basales. Las crestas interpapilares se alargan y hasta se cierran en puente. Y tienen melanocitos atípicos en disposición horizontal. ¿Y qué pasa en la dermis? En la dermis encontramos una fibroplasia laminaro-concéntrica y una infiltración linfocítica de linfocitos T con algunos eosinófilos, a veces difusos, a veces puestos en forma nodular, y son lesiones en parte vascularizadas, en un porcentaje bastante alto vascularizadas, tienen algunos eosinófilos, y son de un Breslow pequeño, 0,76, 0,90, de un Breslow, como le digo, pequeño. A veces estos melanocitos se le dicen leves cuando solo la periferia está afectada por la displasia de los melanocitos, a veces medianos cuando está todo tomado todo el nevo, y se les llaman severas cuando hay gran atipía de los melanocitos. Les dije que podían ser familiares. Hay casos no familiares, pero la mayoría son familiares. Y fíjese la importancia que tiene
el hecho de que cuando alguno de la familia ha tenido un melanoma, estos nevos displásicos son graves. En los que han tenido familiares con melanoma, o en los que han tenido melanoma, la formación de otro melanoma es de una incidencia grande. Ya es importante, pero ya es menor cuando no han tenido melanoma sus parientes, su familia, y que tienen nevos displásicos y los tipos familiares. Es importante también, hay que observarlos con mucha detención, pero hay casos que son esporádicos, casos en que no son familiares. Y no solamente son capaces estos nevodisplásicos de transformarse en melanoma, sino que se asocian a veces con cáncer de pulmón o linfomas, por lo que constituye evidentemente una paraneoplasia. El diagnóstico clínico ya lo hemos dado, el histológico hemos mostrado cómo se puede hacer el diagnóstico histológico. ¿Y cómo podemos saber si exactamente el nevo es displásico o no? Porque si es displásico, si está en vías de transformación, tenemos que sacarlo, si aumenta, si se nos modifica. Bueno, hay un método que yo no tengo gran experiencia, pero que está citado, que es poniendo 5 fluorouracilos sobre el nevo. Durante 4 o 5 semanas, unas 2 veces por día, y si se inflama ese nevo ese es melanocítico y habrá que sacarlo. Yo prefiero observarlo, mirarlo. Los americanos dicen que hay que sacar fotografías y ver si se modifican, hay que ver el enfermo muy seguido, cada 2 o 3 meses el enfermo, el pobre chico, el pobre joven o la persona que tenga estos nevodisplásicos, hay que observarla con mucha frecuencia. Los americanos hablan de fotografía, para nosotros es casi imposible sacar tantas fotografías para ver si se transforman. Pero con la clínica, con el ABCDE, con un poquito de experiencia, nosotros miramos y decimos, este me parece que puede ser displásico. Y entonces, en ese caso, lo sacamos. Y hay que decirle a estas personas que tienen nevodisplásicos que eviten circunstancias que pueden hacer que el nevo se transforme en melanoma, que es el sol, hormonas, mismo traumatismos, las radiaciones, cuidado con el embarazo y cuidado con el uso de inmunosupresores. El tratamiento, como les dije, es sacarlos en caso de que uno vea necesidad de hacerlos. Y antes de terminar, les diré que este síndrome del nevo displásico se llamaba antes síndrome BK, porque era el nombre con que Clark, es decir, era la inicial de los nombres de los 2 primeros enfermos que tuvo Clark. Y también Lynch le puso el mismo año, allá por el año 78, el nombre de FAM, que quiere decir que son nevos familiares y que pueden transformarse en melanomas asociados a melanoma. Recién en el año 80, Elder y Clark y colaboradores le dieron el nombre de síndrome del nevo displásico, pero Lynch lo había descrito ya en el año 68. Bueno, hemos terminado con algo importante, que era el problema de los nevos displásicos. Y ahora pasemos al diagnóstico diferencial de los nevos melanocíticos en general, de los nevos melanocíticos. ¿Con quién puede confundirse? Ya les dije, por supuesto, con un melanoma, ya hablé de eso. Pero puede confundirse con el llamado nevo pigmentario plano. ¿Qué es esto? La malformación acá no es por hiperplasia de melanocitos, es porque el melanocito produce más pigmento melánico, el pigmento negro que produce el melanocito, pero no es hiperplasia. Y entonces estos no pueden transformarse en melanoma porque no hay una hiperplasia de melanocitos. Miren un caso de nevo pigmentado plano, que es una lesión benigna y que, como digo, no se puede transformar en melanoma. Hay un cuadro que se llama síndrome del nevo vasocelular o síndrome de Nobland, síndrome del nevo vasocelular, que es otra cosa. Desde el nacimiento aparecen en la cara lesiones que parecen nevos,
pero son epiteliomas vasocelulares y que se asocian con otros epiteliomas ya no de tipo névico en estos pacientes y con una cantidad tan grande de malformaciones. Nosotros hemos publicado sobre este síndrome del nevo vasocelular. Es un síndrome muy interesante y les muestro algunos casos para que vean. Esta mujer con una serie de elementos en la cara que parecen nevos y que son epiteliomas vasocelulares. Acá otro paciente con el mismo síndrome del nevo vasocelular o de Nomland y ya con algún epitelioma que se ve muy clarito en esta otra fotografía en el párpado, ya un carcinoma en el párpado. Y tenemos otras cosas, otros procesos con que diferenciar estos nevos melanocíticos. Uno es con el melanoma juvenil o nevo de Spitz. ¿Qué quiere decir esto? Ya algo dije en el primer video, que era un mal nombre melanoma juvenil, porque no son melanomas. Es un nevo que aparece generalmente en los chicos, pero puede aparecer en adultos también, pero mucho más en los chicos. Y no son verdaderos melanomas, pero fíjense que por mucho tiempo se confundieron con melanomas. Antes que Sofía Spitz publicara en el año 1948 su trabajo sobre cómo diferenciar histológicamente este nevo de Spitz de un auténtico melanoma, se decía que los melanomas en los chicos eran más benignos. Y es claro, ¿cómo no van a ser más benignos si no eran melanomas, si eran en realidad nevos? Clínicamente los caracteres son muy variados. Pueden tener el aspecto de un nevo pigmentado, redondeado, pero a veces tienen un aspecto angiomatoide. Yo cuando veo una lesión de estas, que son tumorcitos pequeños y que más o menos 2-3 milímetros, medio centímetro, y que no estoy seguro si es un un nevo melanocítico o es un angioma, pienso que puede ser un melanoma juvenil, pero hay formas múltiples, hay formas maculosas, hay formas verrugosas en que es muy, muy, muy difícil si no es por la histología. Casi siempre aparecen en la cara, pero fíjense que nosotros los hemos visto mucho en el cuero cabelludo. Fíjense este chico con un melanoma juvenil en la mejilla, este otro en donde pareciera que en algún lado quisiera hacerse melanoma, este otro de aspecto más angiomatoide. Miren este otro, que también es difícil, el diagnóstico de nevo de Spitz. Y miren este otro en cuero cabelludo, les digo que nosotros los vemos mucho en cuero cabelludo. Miren este otro en cuero cabelludo, imposible de decir que pudiera ser un nevo de Spitz, sino porque uno está acostumbrado a que estos nevos puedan verse en el cuero cabelludo. Pero histológicamente tienen características que, como dije antes, señaló Sofía Spitz en el año 48. Es un nevo prácticamente compuesto, con tecas constituidas por células displásicas, pero que tienen membrana. Estas células son maduras, son hipopigmentadas, un poquito distintas, por supuesto, a las células de los melanomas. Hay unas células llamadas en renacuajo o en cometa, hay una ectasia vascular, hay células multinucleadas, hay una infiltración linfocitaria con eosinófilos, y les voy a mostrar aquí histología de este nevo de Spitz. Miren este caso con parece un nevo compuesto con melanocitos atípicos. Miren acá unas células que tienen aspecto de renacuajo o de cometa, y miren acá las ectasias vasculares que hay con la infiltración linfocitaria.
Entonces estas células multinucleadas, estas células en cometa, estas ectasias vasculares, este aspecto de arquitectura nébica, hacen pensar en que hacen el diagnóstico de nevos de espitomelanoma juvenil. Hay que tener mucho cuidado, en los dos sentidos. O porque si haga diagnóstico de melanoma, entonces es un conflicto en la familia, un chico, un adulto, un joven con un melanoma, ya se hace toda una tragedia. Entonces, cuidado de que el patólogo no diga melanoma cuando es un nevo de Spitz. Y cuidado lo contrario, que no digas un nevo de Spitz cuando hay un melanoma. De todas maneras, este es un nevo que hay que sacarlo porque no se puede dejar la posibilidad de su transformación. Entonces, la conducta evidentemente es eliminarlo. Hay factores predisponentes en la aparición de un melanoma. Ya hablamos de los nevos melanocíticos. La raza. Los melanomas aparecen más en la raza blanca, en los rubios, en los pelirrojos. Y fíjense que menos en los negros, en la raza amarilla, en los hindúes. Pero fíjense qué interesante. Mientras estas razas oscuras tienen menos melanoma en la piel, tienen más dentro de la boca, que ya lo comentamos en el primer video. El sol está reconocido como un factor de aparición de melanomas. En ciertas ciudades donde el sol es muy intenso, o en ciertos países, por ejemplo en Australia, en Queensland, Davis ha trabajado mucho sobre esto, en Israel, en Canadá, donde el sol es muy intenso y latitudes, ciertas latitudes que hacen que el sol sea más penetrante, los rayos ultravioletas, allí donde más se ve, digamos, los melanomas. También se dice a veces que las grandes quemaduras, por ejemplo, uno va y se hace una gran quemadura solar. Bueno, ese es un lugar donde pudiera aparecer un melanoma. Hay chicos, Scleroderma pigmentoso, que es un proceso que, en donde la luz produce una fotofobia, son chicos que no toleran bien la luz y hacen melanoma en la cara. Hemos visto varios casos de melanoma en la cara, pero por suerte son del tipo lentigo maligno de Hutchinson. La piel es una piel de viejo, porque el sol le ha producido, se llama pigmentoso, pigmentaciones como aparecen en las personas de edad, piel seca, y además de la fotofobia que hemos señalado, y ahí se pueden ver melanomas, lo que quiere decir que la acción solar ahí es evidente. Y esos rayos que se hacen, digamos, cuando uno hace el PUVA, los rayos ultravioletas SACON, los oralenes, bueno, está muy discutido, se cree que no, que el PUVA no favorece la aparición de melanomas, pero aún todavía es discutido. Y el embarazo también está discutido. Nosotros, sin embargo, creemos que el embarazo favorece la aparición de la melanoma. Y fíjense que hemos tenido dos casos con señoras jóvenes que habían tenido su melanoma, que habían sido controlados, que habían pasado varios años y se embarazan y se llenan de melanomas. De manera que para nosotros, digamos, el embarazo es un factor en personas, por supuesto, que de riesgo. Personas con familiares con melanoma, que han tenido antes melanoma, y que se plantea el problema a veces del aborto en las mujeres embarazadas que tienen melanoma o han tenido melanoma. Pero eso es un asunto también muy, muy discutido. Las hormonas favorecen la aparición de melanoma. En las personas de alto riesgo no hay que usar anticonceptivos, como les dije, en los nevos displásicos, ni levodopa, ni hormonas sexuales. Los traumatismos. Cuando un nevo
El traumatismo se refiere especialmente a los nevos. Cuando un nevo se irrita, por ejemplo un bretel o alguna ropa que lo esté, digamos, continuamente haciendo traumatismos sobre la lesión, la navaja cortando, por ejemplo, un nevo de la cara, allí los traumatismos en sitios especiales, ya dijimos que hay que sacarlo de las manos, de los pies, de la boca o de genitales, porque son sitios de traumatismos. Los traumatismos pueden hacer venir, digamos, melanomas en personas predispuestas a eso. Fíjense que hay un Rolón en Paraguay, tiene una experiencia muy grande de melanomas de planta, porque son conciudadanos que van descalzos. Y entonces el traumatismo, el roce, hace que tenga en esa localización más melanomas que en otras localizaciones. Y lo mismo pasa con los aborígenes australianos. Y el dermatólogo, sobre todo, suele hacer de los nevos, a veces por motivos estéticos, el shaving. El shaving o el cortado del nevo. A veces queda algo en la profundidad, lo que no es correcto, no es bien, pero a veces queda algo. Y ver histológicamente lo que queda asusta, parece un melanoma. Son llamados los nevos decapitados, de los que no hemos hablado, y que es importancia que lo conozcan, porque cuando se hace shaving de un nevo, si queda resto, puede tener aspecto de un melanoma. El vulgo dice que no hay que sacar los lunares, porque sacan los lunares y aparecen los melanomas. No es verdad. Lo que pasa que en esos casos que después de sacar los nevos melanocíticos, que el vulgo llama lunares negros, le llama lunares rojos a los angiomas, después de sacar esos un nevo melanocítico y aparecer lo que llaman un melanoma, lo que pasa es que no han sacado un nevo melanocítico, han sacado un melanoma y que no le hicieron diagnóstico y lo sacaron en forma indebida. Y por eso aparecieron el melanoma, porque ya era un melanoma del principio y no un nevo melanocítico. Hay otros factores predisponentes, por ejemplo la depresión inmunitaria, pero vamos a hablar después en el tercer video cuando vamos a hacer referencia a la inmunología. Genéticamente, y ya hemos dicho que hay melanomas familiares, es decir, dijimos que en los nevos displásicos, cuando tenían melanomas eran más graves, pero hay melanomas familiares. Melanomas familiares de comienzo más temprano, en rubios y pelirrojos, son muchas veces múltiples, tienen mejor sobrevida y hay una coincidencia con otras genodermatosis. Fíjense que hay una raza de caballos, se llaman los caballos grises, que tienen melanoma. Quiere decir que genéticamente hay algo que está diciendo que que la genética interviene en la aparición del melanoma. Y hay perros también donde es muy frecuente la aparición del melanoma en la boca. Y los que se refiere al HLA, bueno, los que tienen DR4 alto o DR3 bajo son más propensos al melanoma, lo mismo que los que tienen el grupo sanguíneo ABO. Hay otras cosas con respecto a las inmunoglobulinas, pero son de menor importancia. Se dice que el melanoma tiene una herencia autosómica dominante de incompleta penetración. Y por último, dos cositas chicas. Los que fuman parecieran más predispuestos a los melanomas y también el estado económico. Fíjense que los melanomas se ven más en gente de mejor estado económico. Son pequeños detalles, pero que en este simposio de melanoma todos debemos conocerlo. Estos eran factores predisponentes. Y hay factores determinantes. Los virus, el melanoma es provocado por un virus. No está absolutamente demostrado. Sin embargo, fíjense ustedes que familiares de gente que tiene melanoma tienen anticuerpos contra melanoma. Y aún amigos que están conviviendo. No es por un virus, pero hay alguna cosa que no se explica bien claro. Y es claro que un melanoma puede contagiarse, digamos, trasplantarse. Si ustedes sacan un melanoma
y han cortado el melanoma y con el mismo instrumental después tocan otras partes que no tenían melanoma, pueden producir implantes del melanoma. Y también están los casos de las mujeres embarazadas que tienen melanoma y que lo transmiten a sus hijos. Generalmente los melanomas en los chicos pueden ser múltiples, diseminados, porque la vena umbilical está en relación con la vena cava que va al hígado, y entonces va al hígado y se distribuye, digamos, en forma diseminada. Pero hay casos en que aparecen los melanomas en los chicos siendo únicos y no aún diseminados si la madre ha tenido un melanoma. Por vía transplacentaria aparecen entonces, se hacen las condiciones para que aparezca el melanoma. Y hay un caso muy interesante que son dos gemelos, en donde los dos tienen melanoma, pero el que tiene baja inmunidad se muere y el que no tenía baja inmunidad se salva. Llegamos a un momento en que diremos unas poquitas palabras sobre asociaciones. Bueno, se asocia bastante con el vitiligo, con algún síndrome de Vogt-Koyanagi vinculado al vitiligo. Ya hablamos del Scleroderma pigmentoso. Hablemos también de la Acanthosis nigricans, en que puede estar, digamos, la Acanthosis nigricans en relación con un melanoma. Ya sabemos que la Acanthosis nigricans es una enfermedad paraneoplásica que puede, cuando hay Acanthosis nigricans hay que buscar malignidades, y en este caso se debería buscar también melanomas. Y hay un proceso que se llama melanocitosis leptomeningia, que yo voy a presentar algún caso. ¿Qué pasa acá? Ya dijimos nosotros que los melanocitos llegaban a las meninges, y en este caso ha llegado, vean acá usted un chico con una serie de nevos, algunos gigantes, que tenía en las meninges una melanocitosis que predispone y favorece la aparición del melanoma. Y miren la cara de este chico, era un oligofrénico, tienen convulsiones, trastornos mentales, como consecuencia de ese proceso, esa melanocitosis leptomeningia. Pero son casos muy, muy raros. Y por último, pasemos a datos epidemiológicos que son verdaderamente interesantes. ¿Cuál es la incidencia de los melanomas? En general en Estados Unidos, que llevan, en fin, las cosas con mejor infraestructura, hay un 4.2 por 100.000 habitantes en un año de melanomas nuevos, ¿no? Es que es la incidencia. Pero fíjense que en Dallas, donde el sol llega más, es más penetrante por su latitud, hay un 7.1%. Y en Detroit, donde hay muchos negros, donde el melanoma, hay menos melanomas, hay un 2.7%. En Queensland, en Australia, en donde el sol favorece mucho la aparición de melanomas, hay un 17 por 100.000 habitantes de aparición de melanomas en un año, es decir, donde hay la mayor incidencia. Con respecto al sexo, es más o menos igual en los dos sexos, pero fíjense que nosotros en el año 1977 hicimos una estadística de 175 melanomas vistos hasta ese momento, con el profesor Abulafia, con el doctor Junkin, que era nuestro discípulo y colaborador, y encontramos 108 mujeres y 67 hombres. Es decir, que para nosotros se ve más en mujeres, pero todas estas estadísticas son variables, como ya tantas veces he dicho, varían según los lugares. Yo puedo decir, yo lo he visto en Buenos Aires, en el Hospital Rawson, en el Centro Blastomas, pero no puedo decir lo que pasa en otros lados. Edades. En el lentigo maligno de Hutchinson hay mucho en mujeres ya de cerca de los 70 años, mucho a esa edad. Hay también en otras edades. Y en los
otros tipos de melanomas en el medular, en el mes, y aún el lentigo maligno, la edad es entre 50 y 59 años, prácticamente cerca de 50. En los niños es bajo el porcentaje, pero son graves, son muy graves. Y la localización, en general, es más frecuente, todo el mundo lo dice, en troncos y miembros inferiores. Después la cara y el cuello, después el miembro superior, y en las mucosas es menos frecuente, hay solamente un 5%. Fíjense este cuadro hecho por Davis en el año 75, donde señala esas características, donde hay más en el tronco y más en el dorso sobre todo, y más en miembros inferiores. Pero fíjense este cuadro nuestro. Acá está tal cual lo publicamos en el año 75, pero yo he hecho otro cuadrito que es más fácil ver, donde para nosotros los melanomas se localizan más en miembros inferiores, de los miembros inferiores más en el pie y del pie en la planta. Actualmente yo tengo visto en 1982 unos 317 melanomas, después ya no tengo llevada la cuenta, pero vuelve a coincidir la incidencia alta de melanomas en miembros inferiores en nuestros casos, lo que no ocurre en otros países. Aunque últimamente estamos viendo más en tronco, se estamos acercando un poquito más a las estadísticas, pero siempre predominando en miembros inferiores. Y miren qué interesante, el profesor Viacaba, que es un hombre que maneja muchos melanomas, tiene el mismo tipo de localización, de incidencia de localización que nosotros. Bueno, en síntesis, hemos hablado de las manifestaciones clínicas e histológicas de los melanomas en el primer video. En este segundo video, de los nevos melanocíticos, hemos explicado que era un nevo melanocítico, sus variedades. Hemos hablado del nevo displásico y hemos hablado de causas predisponentes que son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo en personas de alto riesgo, y hemos hablado también de localizaciones. En el tercer y último video lo haremos sobre tópicos muy importantes, como son la evolución de los melanomas, el diagnóstico de la enfermedad melanoma, del tumor, de la diseminación, el pronóstico de los melanomas y el tratamiento de los mismos, del tumor o de los melanomas diseminados. Y lo que es importante, el seguimiento de un paciente con melanoma. Nada más y muchas gracias.